Buenas noches, alumnos. Este día en las clases virtuales que tenemos ahora de la universidad, su maestro, el titular de la materia, el Derecho Procesal Penal, les tiene una dinámica para que ustedes puedan aprender más sobre dicha materia. La dinámica que vamos a hacer es que le voy a realizar unas preguntas y él, con toda su experiencia, pues las va a contestar. Su maestro es el titular de su materia, el licenciado César Alberto Rivera Guillén. Buenas noches. Buenas noches. Para efectos nada más de salidas alternas, vamos a manejar de la forma más sencilla que podamos realizarla, sin tecnicismo, para que puedan entender rápido y sencillo para qué sirven y para qué son y cuándo se pueden promover. La maestra Yesenia Rodríguez Ataray me va a hacer unas preguntas a razón de las salidas alternas y yo voy a contestar dichas preguntas. Comenzamos, maestra. La primera pregunta, vamos a empezar desde el principio. ¿Cuál es el concepto de esas salidas alternas? Ok, el concepto en la forma más sencilla es para qué nos sirven las salidas alternas. Es para resolver el conflicto y terminar el procedimiento siempre y cuando las partes queden de acuerdo en esas salidas alternas. Por ejemplo, más adelante vamos a explicar en esas preguntas, van a venir cuáles son las salidas alternas, pero siempre la finalidad de dichas salidas alternas es para poder resolver el conflicto sin llegar a un juicio y que se pueda tener sentencia, ¿no? Que son dos básicamente, a razón de la tercera, ¿no? Que después vamos a saber para qué sirve. La segunda pregunta, maestro, es ¿por qué surgen estas salidas alternas? Las salidas alternas, por todos sabemos, el legislador quiso resolver este problema poniendo o ponderando los derechos del imputado, así como la de la víctima, siempre y cuando la víctima se le pueda resarcir el daño, el cual se le ocasionó, y con esto llegar a una salida que le beneficie al imputado a razón de que no llegue a un juicio, de no llegar a un procedimiento largo y se pueda terminar. La finalidad del legislador al momento de realizar estas salidas alternas fue para esa única sencilla razón. ¿Para qué? Para disminuir los datos de un tribunal, para poder empezar con otros procedimientos que se necesitan más tiempo y poder sacar procedimientos de esta forma. ¿Quién puede solicitar esas salidas alternas? En las salidas alternas son 3 salidas alternas que posteriormente en las preguntas se las voy a contestar. Pero ¿quién las puede solicitar? Las solicita tanto el imputado como la víctima o el ofendido, así como el asesor jurídico. Hay unas que el Ministerio Público la puede realizar, que es únicamente él, es la potestad de él. Si él quiere, la puede solicitar únicamente. Él es el encargado de esa salida alterna, que más adelante lo vamos a ver. Las otras 2 salidas alternas que tiene este procedimiento desde el 2016, que entramos en vigor en este distrito judicial, fue para efectos de poder resolver lo mismo que ya hemos estado diciendo del conflicto entre las partes. ¿De quiénes son esos derechos para poder solicitarlas? El derecho como ya se lo dije anteriormente, es del imputado, también del defensor particular o defensor público, el asesor, la víctima o el ofendido y el Ministerio Público. Esos son los derechos, en cierta forma, y particularmente los vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cuál es el momento oportuno para poder solicitarlas? El momento oportuno de poder solicitar. El momento oportuno de solicitarla es ante el Ministerio Público en una salida alterna, ¿sí? Antes de que se haga la apertura de juicio oral, que más adelante lo vamos a ver. También el diverso salida alterna, que más adelante lo vamos a mencionar, se interpone ante el tribunal, ante el juez de control o bien ante el juez el juez de juicios orales. Y la otra se puede solicitar también por el Ministerio Público, una vez de que nos encontremos en la etapa entre la etapa de vinculación a proceso hasta antes del juicio oral.
Y por último, maestro, ya que nos ha dicho el proceso, quién puede solicitarlas, ¿cuáles son esas salidas alternas que manejan? Ahora sí, lo que ya habíamos manifestado anteriormente, las salidas alternas, una de ellas es el acuerdo reparatorio. Entre el acuerdo reparatorio, ese acuerdo reparatorio se puede realizar o la pueden solicitar las partes, entre ellos el ofendido, el imputado, ¿sí? Siempre y cuando llegan a un acuerdo entre ellos para uno, el imputado, pueda pagar el daño que ocasionó y la víctima manifestar que se encuentra de acuerdo en ese pago de que se le va a realizar. Ese acuerdo reparatorio lo puede realizar desde el momento de que se interpone la denuncia o la querella hasta antes del juicio oral. Así dice nuestro Código Nacional, hasta antes del auto de apertura a juicio oral se puede realizar esa salida alterna. No nos vamos a meter más allá porque sí hay más tratados internacionales, hay constitución que nos pudieran decir de que ese acuerdo reparatorio se le puede solicitar en cualquier momento procesal, ¿sí? Eso ya es por tratados internacionales y constitución. Ya tendríamos que hacer un estudio a razón de cuándo sí se podía y cuándo no. Ese es el acuerdo reparatorio. Ahora, la suspensión condicional del proceso, este beneficio que se le concede a la persona es siempre y cuando cumpla con unas condiciones que vienen del 191, del artículo 191 al artículo 190. Hasta el 2000 no, pero en sí las condiciones vienen en el artículo 195, son varias condiciones para efectos de que tú puedas cumplir en cierto término que nos refiere la ley para que tú puedas salir de prisión, pagar la reparación del daño de esa persona, de la víctima, y poder cumplir con estas condiciones, todas y cada una de ellas. Si incumples con esa condición, otra vez tendríamos que empezar, pues no empezar, sino comenzar de nuevo el procedimiento que se suspendió anteriormente. En esta suspensión, ¿cuándo se puede promover? Esta suspensión se promueve hasta después del auto de vinculación al proceso, hasta antes que se dicte el auto de apertura a juicio oral, y también igualmente como lo mencioné en el acuerdo reparatorio, en esa salida alterna. Si manejamos el primero constitucional, tendríamos que manifestar o decir nosotros que en cualquier momento se puede promover después del auto de vinculación al proceso, hasta antes de que se dicte una sentencia. Es en cualquier momento. Eso lo podríamos solicitar. Se podría realizar mediante un estudio, una exposición de motivos, que conforme a cómo y cuándo se podría solicitar, no únicamente basarnos a lo que dice nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso ya es parte de amparo y esa parte de tratados internacionales, ¿no? Y ya en la última salida alterna que nos corresponde es el procedimiento abreviado. ¿Para qué nos sirve el procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado nos sirve únicamente, ¿quién es el encargado de ese procedimiento abreviado? Es el Ministerio Público. Él tiene la potestad, en base al 21 constitucional, de manifestar si quiere concederle ese beneficio al imputado o no, ¿sí? ¿Cuándo se puede promover este procedimiento abreviado? Este procedimiento abreviado se puede solicitar a partir del auto igualmente después del auto de vinculación a proceso hasta antes del auto de apertura al juicio oral. Algunos tratadistas y algunos autores refieren que si todavía no se dicta una sentencia, se podría solicitar el procedimiento abreviado en base al primero constitucional. Esas son las salidas alternas que hace referencia a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que le beneficia al imputado, tanto a la víctima, tanto al imputado, ¿no? En el procedimiento abreviado ya sabemos de que la finalidad del procedimiento abreviado es el cumplir con unos requisitos que nos pide nuestro Código Nacional, con la finalidad de que se dicte una sentencia rápidamente y se puedan resolver esos conflictos. Si no se puede resolver con procedimiento, con una suspensión condicional del proceso,
o con un acuerdo reparatorio se puede resolver con un procedimiento abreviado siempre y cuando el Ministerio Público es el que lo solicite, porque es el único encargado y la potestad es de él solicitar un procedimiento abreviado. Y en base a eso, no sé si tengo alguna otra pregunta. Entonces lo que entendí fue que tenemos las salidas alternas de acuerdo reparatorio, suspensión condicional. El acuerdo reparatorio lo podemos pedir en cualquier momento, hasta antes de el auto de apertura a juicio. Sí. La suspensión condicional, para solicitarlo tenemos que llegar ciertos requisitos para que puedan concedérnoslo. Y tenemos un tercero que es el juicio abreviado, que es una terminación anticipada, pero eso solamente te la puedo otorgar el Ministerio Público. Ok, maestro. Sí, me queda muy claro las salidas alternas. En relación al acuerdo reparatorio, únicamente me hizo falta que el acuerdo reparatorio se puede realizar inmediatamente o diferido. ¿Que para qué me sirve el inmediatamente si tengo el dinero para pagar el daño que ocasioné, o la solicitud del dinero, o la garantía que me está pidiendo la víctima de poderlo pagar en un momento? Lo puedo pagar y automáticamente se termina y es como si no hubiera pasado nada. Igual en la suspensión condicional, si cumplo con esas condiciones y con el plazo que me va a otorgar el juez para que yo las cumpla y los cumplo, automáticamente es como si no hubiera pasado nada y es como si se dictara una sentencia absolutoria. No me quedan antecedentes penales, es como si no jamás hubiera pisado prisión, jamás hubiera estado en el centro de reinserción social de esta ciudad o de cualquier otra ciudad de nuestro México, ¿no? Cuando hablamos de acuerdo reparatorio diferido, puedo otorgar una cantidad, tengo que llegar a un arreglo con la víctima para manifestarle que no tengo la cantidad que me está pidiendo, pero se lo puedo pagar diferidamente, y en base a eso se llega a un convenio por parte de usted, o sea, de la mediadora, ¿sí? Y en razón de eso, puedo pagar en ese momento o no pagar en ese momento y manifestar de que voy a pagarlo cada 15 días, cada semana, cada mes, un año, ¿sí? Dependiendo del plazo, siempre y cuando se cumpla con los requisitos. Y una vez de que yo cumpla ese acuerdo reparatorio diferido, automáticamente se termina el procedimiento, ¿sí? Y es como si hubiera dictado una sentencia absolutoria, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí? Nada más en contexto de la suspensión condicional del proceso. El concepto de la suspensión condicional del proceso le sirve para los funcionarios públicos, ¿sí? Porque si yo agarro un acuerdo reparatorio es manifestarte que sí realicé esa conducta antijurídica, ¿sí? En contra de la víctima. Pero si yo cumplo, ¿sí? Si yo cometí ese delito o ese hecho que la ley señala como delito y soy funcionario público, la única salida que me corresponde, siempre y cuando no pase de la media aritmética de 5 años, y puedo agarrar la suspensión condicional del proceso. Si yo soy funcionario público, mi única salida que me correspondería agarrar, ¿sí?, es la suspensión condicional del proceso. ¿Por qué? Porque cumplo condiciones, y en base a esas condiciones, aunque lo haya cometido, es como si jamás lo hubiera cometido, porque no estoy aceptando el hecho, como en el acuerdo reparatorio. Y si me voy al procedimiento abreviado, pues el procedimiento abreviado es automáticamente del Ministerio Público y automáticamente pues, me van a quedar antecedentes penales, se va a tener que prescribir la conducta, si es en el caso de que prescriba ese delito, los antecedentes penales en algún momento. Porque es un requisito, ¿no?, que se acepte el hecho. Sí, en el abreviado, como ya lo saben y ya lo estudiaron y ellos lo comprenden, los alumnos, es yo acepto el delito. Es como si nos vamos anteriormente al sistema tradicional. En el procedimiento sumario habían dos procedimientos, un sumario y un ordinario. En el ordinario yo no aceptaba y me iba al ordinario y ofrecía pruebas, ¿sí? Aquí en el procedimiento abreviado es como si fuera un sumario, acepto mi conducta, ¿sí? Y llego a un arreglo con el Ministerio Público, y en base a ese arreglo me va a poner una pena y me va a poner una sanción el Ministerio Público, que el juez va a avalar en base a los requisitos que me pide el Código Nacional. Es obligación del juez, ¿sí?, avalar que yo acepte ese abreviado. Si yo no acepto ese abreviado, el juez no puede avalar esa solicitud por parte del Ministerio Público. Si ya la avaló, pues automáticamente se termina el procedimiento ahí, me ponen una sentencia, ¿sí?, se me dicta una sentencia dependiendo del arreglo que haya llegado yo con el Ministerio Público, no tanto con el juez. El juez va a verificar que se cumplan los requisitos del procedimiento abreviado, nada más.
Ahorita que estaba mencionando de la suspensión condicional, que no debe de exceder la media aritmética de los 5 años, sí. Para los acuerdos reparatorios, ¿cuáles serían los requisitos para poder solicitarlo? Porque también es importante que lo sepamos. ¿En qué tipo de delitos podemos solicitarlo? Los acuerdos reparatorios se solicitan cuando son de querella, cuando son culposos, o a petición de partes y petición de parte querella, que es la misma, que sean culposos y patrimoniales, que sean delitos patrimoniales por robo en casa habitación, que siempre y cuando no hayan, no hayan utilizado violencia en las personas. Si utilizaban violencia en las personas, pues automáticamente no puede existir el acuerdo reparatorio, pero como ya se lo manifesté, mis alumnos eso ya lo estudiaron, ya lo comprenden, ya lo saben, ¿sí? Cuándo es y cuáles son los requisitos para poder solicitarlos. Esos son los momentos procesales, ¿no? Para poderlo solicitar, las condiciones y los requisitos que ya se le manifestó. Únicamente estoy haciendo referencia de algo que ya se explicó en clases y hasta ahorita lo estamos reforzando nada más para efectos de esta cuarentena, ¿no? Que nos encontramos. Okay. ¿Alguna otra pregunta, maestra? Yo no tengo ninguna maestra. Ok, pues muy buenas noches. Se despide por la licenciada maestra Yesenia Rodríguez Ataray y yo, el César Alberto Rivera Guillén. Nos encontramos en la próxima videoconferencia de otro tema. Posteriormente pues voy a entrevistar a la maestra Yesenia, vamos a ver qué tema va a tomar, pero hasta el momento ya se terminó esta clase de salidas alternas. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.